Capítulo 11. El estímulo aún no es lo suficientemente profundo. Durante los siguientes días, Uchiha Kei continuó ejecutando su plan recién ideado. Eliminar patrullas dispersas de shinobis de Iwa mientras rescataba prisioneros de Konoha que eran relativamente más fáciles de extraer. Había que decirlo. El Byakugan era extremadamente útil en este tipo de misión. Con las habilidades de Iga Ayaka, pudieron evitar las patrullas enemigas más fuertemente custodiadas y emboscar repetidamente a escuadrones más pequeños con precisión. A estas alturas, su equipo había crecido a casi 20 personas. Pero Kei no estaba del todo satisfecho. Del grupo, solo 2 eran Genin, y el resto eran principalmente Chunin. En esta época, los Genin generalmente caían en una de 2 categorías. Aquellos que valía la pena nutrir, y carne de cañón. Aquellos que valía la pena entrenar naturalmente tenían tutores o mentores y no eran enviados a las misiones más peligrosas. ¿Y la carne de cañón? ¿Siquiera contaban como personas? Sin inteligencia, habilidades débiles. La mayoría de ellos morían por jutsu de efecto de área aleatorios o ataques perdidos. Eran esencialmente solo cuerpos para llenar filas, y tal vez, si la suerte los favorecía, asestar un golpe final aquí o allá. Francamente, el escuadrón de Kei no era muy diferente. Solo eran carne de cañón más grande. Él lo sabía bastante bien. Reírse de camaradas más débiles cuando apenas eres mejor tú mismo no valía la pena el esfuerzo. Al menos Kei era consciente de sí mismo. En cuanto a por qué los Chunin eran tan raros entre los rescatados, simple. Eran fuertes y hábiles en la adaptación al campo de batalla. A menos que fueran abrumados por múltiples enemigos o atrapados en una emboscada, eran difíciles de derribar o capturar. Esto no era guerra sigilosa, esto era el frente. En un ataque furtivo, aprovechabas la sorpresa. Pero en el frente, los shinobis estaban preparados. Si bien ocurrían accidentes, estar rodeado de aliados significaba que alguien podría salvarte en el último segundo. Un Chunin concentrado era mortal y mucho más difícil de capturar. La mayoría de ellos escapaban o morían en batalla. Los pocos que eran atrapados, pura mala suerte. Por eso había tan pocos entre los prisioneros. Los Chunin, por otro lado, eran la cosecha principal. Era trágico. Aún así, incluso entre los rescatados, muchos dudaban. Pensaban que esto ya no tenía nada que ver con ellos. Solo querían regresar a la retaguardia de Konoha. Después de todo, no todos estaban listos para tirar su vida por la borda. Afortunadamente, Yamanaka Masato, uno de los Chunin que Kei rescató, intervino. Ayudó a mantener a estos ninjas a raya. Con el nombre del clan Yamanaka y el apellido de Uchiha Kei respaldándolo, los demás aceptaron a regañadientes seguir adelante. Pero mis experimentos están empezando a retrasarse, murmuró Kei para sí mismo una noche. Cada noche, se hacía un tiempo para revisar su progreso y probar pequeños experimentos, sutil y cuidadosamente. Conocía el camino de evolución del Sharingan, pero romper la barrera actual estaba resultando difícil. Su energía espiritual era fuerte, sin duda, pero aún no era suficiente para cruzar ese umbral invisible. Últimamente, había comenzado a sentir la presencia de un muro, grueso e impenetrable. No importaba cuánto empujara su fuerza mental contra él, no cedía. Era una comprensión agridulce. Estaba contento de haber encontrado el punto de control, pero frustrado de no poder cruzarlo. Tal vez el estímulo simplemente no es lo suficientemente fuerte, pensó. ¿Pero qué podría estimularme verdaderamente? Me he vuelto insensible a la muerte, y realmente no tengo ningún apego emocional. El famoso tropo de mata a tu más cercano para desbloquear el Mangekyou Sharingan trataba esencialmente de destruir el ancla emocional de una persona, desencadenando un colapso psicológico devastador que encendía un poder mental inimaginable. Pero no siempre se trataba de un asesinato literal. Miren a Sasuke. Mató a Itachi y no despertó el Mangekyou. Solo después de que Obito retorció su visión del mundo y lo hundió en la culpa, el odio y la confusión emocional, fue entonces cuando sus ojos evolucionaron. Sí, el clan Uchiha está lleno de locos, Kei no pudo evitar pensar sarcásticamente. Bueno, excepto yo. Definitivamente no soy uno de ellos. Dado que el entorno hacía imposible la documentación y la experimentación más profunda, Kei finalmente archivó sus intentos por ahora. Todavía había una misión que completar. Cuanto más se adentraban en territorio enemigo, más pesada se volvía la presión. Ahora estaban muy detrás de las líneas de Iwa, donde las patrullas enemigas estaban por todas partes. Un paso en falso, y ninguno de ellos saldría con vida. Al amanecer, el equipo partió de nuevo. Mantuvieron formaciones de escuadrón estándar. Equipos pequeños con responsabilidades separadas.
De esa manera, si se descubría una unidad, podrían lidiar con ella de forma independiente. En territorio enemigo, menos personas aumentaban las posibilidades de supervivencia. Desde una rama alta de un árbol, Kei observó en silencio un campamento enemigo más adelante. Hizo una señal al grupo detrás de él. Era otro sitio de detención de prisioneros. Habían estado atacando estos implacablemente. Pero la suerte no estaba de su lado hoy. Según el Byakugan de Iga Ayaka, había demasiados shinobis en este. Claramente, sus ataques repetidos finalmente habían llamado la atención de Iwa. Habían reforzado la seguridad y aumentado sus esfuerzos de interrogatorio. Ese es el cuarto cuerpo, susurró Ayaka, con voz fría. Había 7 cautivos. Ahora solo quedan 3. Yamanaka-senpai quiere que nos preparemos. Si podemos salvarlos, los salvamos. Si no, creamos una distracción y nos dispersamos. Típico Jin, siempre siguiendo los ideales del Hokage, murmuró Kei por lo bajo. Bien. Sus vidas están en manos del destino ahora. Esperen hasta que los demás se muevan antes de atacar. Necesitamos una ruta de escape clara. No necesito que me digas eso, respondió Ayaka con frialdad. Ima y Kenta simplemente asintió en silencio detrás de ellos, la imagen de un subordinado obediente. Pero justo cuando estaban a punto de actuar, un halcón mensajero de repente se elevó por encima. Capítulo 12. Kakashi. ¿Qué está pasando? Al ver a los ninjas de Iwa abandonar el campamento uno tras otro, Uchiha Kei estaba completamente confundido. Hace solo unos momentos, cuando estaban a punto de hacer un movimiento, un halcón mensajero voló repentinamente. Estas aves se usaban comúnmente para entregar información, por lo que esa no era la parte extraña. Pero lo que sucedió después dejó a Kei desconcertado. Los ninjas de Iwa más poderosos se reunieron de repente, ejecutaron rápidamente a los últimos 3 prisioneros de Konoha y luego abandonaron el campamento sin decir una palabra. Kei no era el único atónito. Yamanaka Masato parecía igual de desconcertado. Una vez que los ninjas de Iwa se fueron, los ninjas de Konoha restantes salieron cautelosamente y se reunieron. Masato envió rápidamente a algunos de ellos a revisar a los camaradas caídos, mientras el resto se reunía para decidir su próximo movimiento. Esta evacuación abrupta era sospechosa y nadie se sentía tranquilo al respecto. Ayaka, ¿puedes usar tu Byakugan para ver qué traman esos ninjas de Iwa? Masato se volvió hacia la única miembro Hyuga entre ellos. Puedo intentarlo, asintió Hyuga Ayaka, pero agregó. Si están demasiado lejos, no podré verlos claramente. Mi alcance aún es limitado. Está bien. Podemos seguirlos un poco, habló un Junin llamado Kagesi Matsuke. Si regresan a su base, podríamos tener la oportunidad de sabotear algo y llamar su atención. Eso le quitaría presión al escuadrón de Minato. El rostro de Kei se crispó ante eso. No pudo evitar arrepentirse de haber salvado a este tipo antes. Otro infectado por la llamada voluntad de fuego. ¿Siquiera sabes de dónde viene la voluntad de fuego? ¿Sabes quién lo dijo primero? Este idiota probablemente no sabía nada, y sin embargo, aquí estaba, soltando tonterías y tratando de arrastrar a todos a la muerte. Kei no tenía intención de tirar su vida por la borda. Decidió en silencio que si las cosas salían mal, se separaría y seguiría su propia agenda. No seas imprudente, Tsuke, a Masato claramente tampoco le gustaba el plan. Sigámoslos primero y decidamos una vez que entendamos la situación. Precipitarse solo hará que nos maten. No desperdicien la oportunidad que Kei nos dio al rescatarnos. No te salvé por amabilidad, solo necesitaba más escudos humanos, ¿de acuerdo? Kei mantuvo una expresión tranquila, pero puso los ojos en blanco con fuerza por dentro. Aún así, no tuvo más remedio que seguir a los demás que ya estaban en movimiento. La autoridad era una cosa extraña. Si Kei fuera un Chunin, podría tomar decisiones fácilmente basándose solo en su estatus de Uchiha. Pero ser solo un Chunin significaba una cosa. Su Sharingan tendría que ser expuesto. No había forma de ocultar un Sharingan de 3 Tomoe. Y aunque revelarlo podría traer beneficios, incluso sacarlo del frente, Kei no era tonto. Sabía que los altos mandos de Konoha no sentían cariño por el clan Uchiha. Ni siquiera le habían dado oportunidades reales a los Uchiha durante la guerra. Y no mucho después de que regresara la paz, todo el clan fue aniquilado. Claro, el incidente del 9 colas pudo haber sido la chispa, pero la ejecución fue demasiado limpia y coordinada para no haber sido premeditada. Como Uchiha, Kei no tuvo más remedio que ver todo con sospecha y precaución. La masacre Uchiha colgaba sobre él como una espada. Incluso creía que Uchiha Fugaku podría haber tenido la oportunidad de salvar al clan. Después de todo, el hombre era astuto.
Mantuvo su Mangeki oculto hasta la muerte. Si hubiera intentado hacer una última resistencia, tal vez los Uchiha podrían haber sobrevivido. Pero tal vez Fugaku estaba demasiado decepcionado con el clan, o tal vez su amor por sus hijos superaba su lealtad a los Uchiha. Y luego, como todos los demás, se volvió loco, y eso fue todo. A medida que continuaban siguiendo a los ninjas de Iwa, se hizo cada vez más claro que tenían prisa. Estaban dejando demasiadas huellas, algo que ningún ninja competente debería hacer. Incluso Masato comenzó a preguntarse si estaban siendo atraídos deliberadamente a una trampa. Pero después de casi 10 minutos de rastreo, Yuga Ayaka habló de repente. Creo que encontré su destino, dijo, frunciendo el ceño. Ha habido un derrumbe importante. Puedo ver a algunas personas allí, uno de ellos es, Kakashi. ¿Kakashi? Kei parpadeó sorprendido. ¿Estás segura? ¿Qué está pasando? Todos, incluidos los Chunin veteranos como Masato, estaban visiblemente atónitos. Kakashi era miembro del escuadrón de Minato, el mismo escuadrón que se suponía que su misión debía apoyar. Si habían sido descubiertos y emboscados, entonces todo lo que su propio equipo había hecho no tenía sentido. Pero la reacción de Kei fue diferente. Sabía lo que estaba pasando. Si tenía razón, Uchiha Obito acababa de ser aplastado por rocas. El trasplante de ojo podría ya haber tenido lugar. Y si eso era cierto, Kakashi estaba a punto de desbocarse, aunque con un ojo prestado. Se agotaría y se desmayaría poco después. Ese sería el momento en que Minato llegaría al rescate. Podría parecer peligroso, pero Kei sabía que en realidad estaban a salvo. Con eso en mente, su cerebro volvió a entrar en modo de intriga. ¿Dónde está Minato-sama? Preguntó Masato, sacando a Kei de sus pensamientos. No lo veo, respondió Ayaka con calma. Pero tanto Kei como Ima y Kenta notaron la emoción apenas contenida en su voz. Por supuesto que estaba emocionada. Si el equipo crítico para la misión fuera aniquilado, podrían retirarse de inmediato. Claro, la guerra se prolongaría, pero al menos vivirían. De ninguna manera. Gritó de repente Kagesi Matsuke. Tenemos que ayudarlos. Son la clave de la misión, no podemos permitir que el sacrificio de todos sea en vano. Por un momento, Kei pensó que este tipo era, un poco adorable. Es curioso cómo hace solo unos minutos se arrepintió de salvarlo. Pero no estaba equivocado. Si querían sobrevivir, acercarse a Minato era la apuesta más segura, al menos por ahora. Kei dejó de dudar. En lugar de perseguir a los ninjas de Iwa, tenía más sentido dirigirse hacia la posición de Minato. Este es el plan, habló finalmente Kei. Ustedes intercepten a los ninjas de Iwa. Yo tomaré a mi escuadrón y rescataré al equipo de Kakashi. ¿Tú? Masato parpadeó sorprendido. Sí. Una vez que estén a salvo, Ayaka puede ayudarlos a escapar con su Byakugan. Luego nos reuniremos con ustedes. Nuestro escuadrón es el más adecuado para esto. Masato lo pensó y luego asintió. Está bien. Te lo dejamos a ti. Capítulo 13. Si me atrapan, le arrancaré el tubo de oxígeno a Madara. El plan estaba establecido. Yamanaka Masato lideraría la unidad principal para interceptar a los ninjas de Iwa, mientras que Uchiha Kei, acompañado por Iga Ayaka e Ima y Kenta, se separarían para rescatar a Kakashi. Aún así, Kei notó un parpadeo de vacilación tanto en Ayaka como en Kenta. Claramente tenían opiniones sobre su decisión, pero ninguno las expresó abiertamente. Comprensible. Personas como ellos nunca confiarían en alguien como Kei. El mismo tipo de personas, después de todo. Pero incluso con sus dudas, no podían ignorar su juicio. Desde el momento en que comenzó esta misión, Kei había visto a través del objetivo real. Ese tipo de perspicacia era la diferencia entre la vida y la muerte aquí fuera. No pasó mucho tiempo antes de que alcanzaran al enemigo. Bajo el mando de Yamanaka Masato, los shinobis de Konoha lanzaron su asalto contra los ninjas de Iwa. Los ninjas de Iwa, aunque apresurados y aparentemente descuidados, no habían bajado completamente la guardia. Perdieron uno o dos en la emboscada, pero su contraataque fue duro y rápido. En un instante, el campo de batalla quedó envuelto en el caos. Kei hizo su movimiento de inmediato. Deslizándose más allá de las líneas del frente, se lanzó hacia la ubicación de Kakashi a toda velocidad. ¿Por qué esta misión? Ayaka rompió el silencio una vez que estuvieron lo suficientemente lejos de la batalla. La situación de Kakashi es mala, realmente mala. ¿Es eso así? ¿Cuántos ninjas de Iwa se dirigen hacia ellos? Kei no le respondió directamente, sino que lanzó una pregunta propia. Más de 10, casi 20. Y Uchiha Obito ha sido enterrado bajo los escombros.
Todavía no está muerto, pero su fuerza vital se está desvaneciendo rápidamente. Eso deja solo a Kakashi y Rin. Todavía no hay noticias de Namikaze-senpai. Perfecto. Aceleremos el paso, respondió Kei, acelerando. Ayaka y Kenta quedaron atónitos. ¿Este tipo realmente estaba tratando de salvarlos? ¿No escuchó cuántos enemigos había allí? La verdad era que todos estaban atrapados en el mismo barco. Incluso si se odiaban a muerte y casi habían llegado a las manos antes, la información que compartían los hacía inseparables. Si uno de ellos moría, el resto sería arrastrado a una investigación, y posiblemente a algo peor. Deberíamos estar escondiéndonos, dijo Ayaka bruscamente. Todos estamos juntos en este lío. Si uno de nosotros cae, estamos todos jodidos. Estoy de acuerdo, deberíamos ser más cautelosos, capitán, agregó Kenta. Idiotas, resopló Kei. ¿Recuerdan lo que dijeron los ninjas de la nube sobre Namikaze en el campo de batalla? ¿Y cuál es su jutsu característico de nuevo? Ayaka hizo una pausa. ¿Crees que fue a reforzar el frente principal? Técnica del dios trueno volador. ¿Crees que la distancia es un problema para un hombre como él? Kei no necesitaba decir mucho más. Recordaba cómo durante la Cuarta Gran Guerra, el escuadrón del segundo Hokage, incluso con una versión incompleta de la técnica, podía teletransportar a los Kage. Y más tarde, Minato movería algo tan masivo como el 9 colas fuera de la aldea en un instante. Así que sí, el alcance no era un problema. Si todo iba bien, Minato volvería en cualquier segundo. «Estás apostando», dijo Ayaka después de pensarlo bien. «Ni siquiera conoces el estado real del campo de batalla». «Lo estoy», admitió Kei. «También estoy apostando a si Namikaze Minato realmente se preocupa por sus estudiantes. No lo olviden. Obito es un Uchiha y Kakashi es un ataque. Pero el colmillo blanco se ha ido. Y Obito ni siquiera tiene un Sharingan, como tú». Las palabras de Ayaka se apagaron. Su expresión cambió instantáneamente. «Espera, de ninguna manera». Su Byakugan se encendió. En el ojo izquierdo de Kakashi, ahora podía ver un chakra desconocido. Claramente no le pertenecía. ¿Obito despertó el Sharingan? No, ¿por qué estaba en el ojo de Kakashi? Y ese kunai en su mano, no era un arma ordinaria. Tenía la marca de Minato en él. «Veo a lo que quieres llegar», dijo Ayaka en voz baja. «Kakashi tiene el marcador de Namikaze-senpai. Si canaliza chakra en él, Minato lo sentirá y vendrá». «Pero, ¿cómo sabías que Obito despertaría su Sharingan?» «También soy un Uchiha, ¿recuerdas?», se burló Kei. «El Sharingan no despierta a través del amor y la luz del sol. Es dolor y pérdida. Incluso el Hokage lo sabe. ¿Por qué no lo sabría yo? Y sin embargo, ¿todavía no has despertado el tuyo?». Ayaka entrecerró los ojos. «Extraño». «Sí, capitán. Si lo tuvieras, nos iría mucho mejor», intervino Kenta. «Cállate». Kei no se molestó en explicarse. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que lo había despertado hace mucho tiempo pero tenía demasiado miedo de usarlo? Ayaka y Kenta eran inteligentes, pero no entendían la enfermedad que se estaba gestando entre el clan Uchiha y Konoha. ¿Qué pensarían si les dijera que en unos pocos años, solo quedaría un Uchiha? ¿Uchiha Sasuke? Probablemente pensarían que había perdido la cabeza. El equipo continuó moviéndose en silencio. Ayaka le daba a Kei información constante por delante, manteniéndolos alejados de emboscadas. Pero a medida que se acercaban, todos podían escuchar el inconfundible crujido de los rayos en la distancia. Ese sonido, Kei no necesitaba confirmación. Era Chidori. Kakashi estaba luchando por su vida. Hizo una señal a los demás, y sacaron sus armas sin dudarlo. Si iban a lograr esto, tenía que ser limpio. Golpear fuerte, mantenerse con vida y ganar suficiente tiempo, ya sea para que Minato llegara o para sacar a todos. Aunque francamente, la segunda opción era una sentencia de muerte. Kei solo se lo había mencionado a Masato para sonar cooperativo. «Terminemos con esto rápido», murmuró Kei para sí mismo. «Y si Madara alguna vez me arrastra a su infierno, lo juro, le arrancaré el tubo de oxígeno». Capítulo 14. Llegada oportuna. Mientras Uchiha Kei estaba perdido en sus pensamientos y preparándose para la batalla, Kakashi se sentía completamente agotado. La tensión de usar el Sharingan combinada con el consumo del Chidori casi había agotado todo su chakra. Pero en este momento, el descanso no era una opción, ni Kakashi tenía la intención de descansar. Una culpa aplastante lo carcomía, hundiendo su corazón en la oscuridad. Su deseo de muerte se cernía grande, haciéndose cada vez más fuerte. Aún así, no había olvidado su promesa.
Para proteger a Rin Nohara y honrar la memoria del fallecido Uchiha Obito, Kakashi decidió arriesgarlo todo en una última resistencia. El chakra surgió en su mano derecha, y el agudo sonido chirriante del Chidori atravesó el campo de batalla. En su izquierda, agarró con fuerza un kunai que le había regalado su maestro, Minato Namikaze, canalizando una pequeña corriente de chakra en él. Cuando su chakra alcanzó su punto máximo y los ninjas de Iwa lanzaron su asalto, Kakashi, que hacía tiempo había entrado en una mentalidad de matar o morir, cargó directamente contra la refriega sin dudarlo. En ese momento exacto, Uchiha Kei y su equipo llegaron al borde del campo de batalla. «Esto es brutal», murmuró Kei, con la boca temblando al ver a Kakashi luchando con la clara intención de intercambiar su vida por la de uno de los enemigos. Sin duda, Kakashi era feroz, increíblemente. Y la dama Fortuna parecía favorecerlo hoy. Aunque había recibido golpes de los ninjas de Iwa, ninguno de ellos fue fatal. Kei también notó algo extraño. Los ninjas de Iwa no parecían tener la intención de matar a Kakashi. Parecía que intentaban capturarlo vivo. Después de todo, Kakashi era un genio, su nombre era conocido en todo el campo de batalla. Capturarlo vivo produciría una gran cantidad de información. ¿Qué hacemos ahora? Iga Ayaka frunció el ceño levemente mientras susurraba. Hay muchos enemigos, y aunque no son débiles, parece que se han estado conteniendo. Si quisieran a Kakashi muerto, ya lo estaría. Dudo que su moderación dure mucho más. ¿Deberíamos movernos para cubrir a Rin?, agregó Ima y Kenta nerviosamente. Ella está en un lugar peligroso en este momento. Ustedes dos vayan a proteger a Rin, decidió Kei después de un momento de reflexión. No dejen que el enemigo se acerque a ella. Yo respaldaré a Kakashi. ¿Realmente crees que el capitán Minato aparecerá a tiempo?, preguntó Ayaka con una ceja levantada, aunque la expresión de Kei le dijo que estaba perdiendo el aliento. De hecho, lo estaba. Kei ni siquiera respondió. Ya había entrado en acción. Ayaka y Kenta intercambiaron una mirada antes de seguir las órdenes a regañadientes. Todo lo que podían hacer ahora era esperar que Minato Namikaze realmente llegara a tiempo. De lo contrario, estarían en serios problemas. Kakashi, mientras tanto, había forzado a un ninja de Iwa contra un árbol usando su kunai, ignorando por completo los ataques que se acercaban detrás de él. Con el Chidori chirriando furiosamente en su mano derecha, lo empujó hacia el pecho del enemigo. De repente, un brillo vicioso cruzó el rostro de su oponente. En un contraataque desesperado, el enemigo sacó su propio kunai y se abalanzó hacia Kakashi, listo para caer con él. Pero Kakashi permaneció tranquilo. O más bien, apenas parecía importarle. Con el Sharingan de Obito mejorando su visión dinámica y su control alcanzando nuevas alturas, Kakashi se movió ligeramente a mitad de la carga, lo suficiente para esquivar el golpe fatal. En el siguiente instante, el Chidori atravesó limpiamente el pecho de su enemigo, esparciendo sangre y carne con una fuerza aterradora. Una muerte de un solo golpe. Sin embargo, eso dejó a Kakashi vulnerable. Los ninjas de Iwa se abalanzaron detrás de él, todavía claramente concentrados en capturarlo vivo. La peor parte era el chakra de Kakashi. Estaba casi vacío. ¿Es este, el final? Kakashi suspiró internamente. Estaba tan cansado. Un agotamiento profundo lo estaba consumiendo. No quería nada más que colapsar. Pero los pensamientos de Obito, de Rin todavía detrás de él, lo obligaron a mantenerse en pie. La pelea no había terminado. No mientras aún respirara. Arrancando su mano del cadáver del enemigo, Kakashi se dio la vuelta, solo para congelarse de sorpresa. Una sombra había aparecido detrás del ninja de Iwa. En un abrir y cerrar de ojos, un kunai cortó la garganta de un enemigo. Limpio, eficiente, mortal. Luego, la figura arrojó el mismo kunai, inmovilizando a otro ninja de Iwa justo cuando se acercaba a Kakashi. El recién llegado aterrizó frente a Kakashi. Al reconocer la insignia en el uniforme de su camarada, Kakashi exhaló aliviado, solo para que su culpa aumentara aún más. ¿Estás bien?, preguntó Uchiha Kei mientras miraba a Kakashi. ¿Dónde está Minato-sama? Fue a reforzar las líneas del frente, respondió Kakashi, con voz pesada. Ustedes deberían salir de aquí. Yo los detendré. Solo, asegúrense de que Rin salga a salvo. ¿Qué pasa con tu misión? Kei frunció el ceño. No importa. Mis compañeros de equipo ya están ayudando a Rin. Descansa, recupera fuerzas. Vamos a abrirnos paso. No podemos quedarnos aquí. Kei no le dio a Kakashi tiempo para discutir. En verdad, tenía más que decir, simplemente no tuvo la oportunidad. Los ninjas de Iwa, recuperándose de su conmoción inicial, se reagruparon y lanzaron otra ofensiva. Kei respiró hondo.
No tenía idea de cuánto tiempo podría aguantar, o incluso cuánto tiempo había logrado Kakashi en la línea de tiempo original antes de la llegada de Minato. Pero en territorio enemigo, valía la pena correr el riesgo para ganar tiempo y crear una ruta de escape segura. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Kei no dudó. Formando los sellos de mano, lanzó una esfera de fuego ardiente hacia el enemigo. Había demasiados. Puede que no ganara, pero ese no era el punto. Ganar se trataba de poder. Luchar se trataba de determinación. Kei no siempre mostraba la mejor actitud, pero en este momento, hablaba muy en serio. Aún así, en el momento en que atacó, se arrepintió. Resultó que el ninja de Iwa golpeado por la gran bola de fuego estalló en humo y desapareció. ¿Clones? ¿O clones de sombra? Kei no había activado su Sharingan, pero eso no significaba que estuviera indefenso. Fingiendo pánico, Kei parecía a punto de usar el jutsu de sustitución, justo cuando un kunai lo golpeó de lleno en la espalda. Su cuerpo se desmoronó en polvo. Un jutsu de sustitución clásico. A Kei no le faltaban trucos de supervivencia bajo la manga. De hecho, era un poco experto cuando se trataba de supervivencia en el campo de batalla. Su verdadera forma apareció detrás del ninja de Iwa atacante, clavando un kunai profundamente en la espalda del hombre, reflejando el movimiento usado contra él segundos antes. Pero la sensación no era correcta. Algo se sentía mal. Y antes de que pudiera reaccionar, más ninjas de Iwa se acercaron. Sin dudarlo, Kei desapareció en otra nube de humo. Otro jutsu de sustitución. Capítulo 15. Metí la pata. El ninja de Iwa frente a Uchiha Kei de repente estalló en humo. Claramente era un clon de sombra. La técnica de clones de sombra, creada originalmente por el segundo Hokage de Konoha, se había convertido desde hacía mucho tiempo en un truco común en el mundo shinobi. Es probable que algún pobre espía fuera capturado y la técnica fuera extraída directamente de su mente. Independientemente de cómo se difundió, la realidad era esta. Cualquier shinobi capaz, independientemente de su aldea, había dominado este jutsu que alguna vez fue exclusivo. Kei acababa de usar un jutsu de sustitución, y ahora su sustituto estaba partido limpiamente por la mitad, convirtiéndose en un par de ramas de árbol rotas. Una gota fría de sudor se deslizó por su frente. Estos tipos son realmente molestos, pensó Kei con tristeza. Incluso con sus rápidos reflejos, no había salido ileso. La sangre goteaba de un corte en su hombro izquierdo. Pero ahora no era el momento de preocuparse por lesiones menores. Solo el ataque de ese Chunin, como una tormenta implacable, tenía a Kei a la defensiva, sin siquiera un segundo para formar sellos para ninjutsu. En el manga, incluso un genin como Rock Lee podía darle una carrera por su dinero a un Chunin, diablos, a veces incluso derrotarlos en un instante. Pero aquí estaba Kei, luchando a un nivel más allá de Chunin sin usar su Sharingan, y sin embargo, estaba siendo completamente abrumado por un ninja de Iwa sin nombre. Si cometía un solo error, sería flanqueado y asesinado como un don nadie. ¿Por qué la vida real es tan injusta? Y con Kei tratando tan duro de no exponer su Sharingan, estaba haciendo las cosas mucho más difíciles. Sin un Mangekyou, no tenía una verdadera opción de respaldo. Lo último que quería era ser puesto bajo el microscopio de Konoha. A menos que despertara el Mangekyou. Entonces tal vez, solo tal vez, consideraría revelar la existencia de su Sharingan. Rápidamente miró para comprobar el lado de la pelea de Rin Nohara. Eso trajo un poco de alivio. A pesar de ser generalmente poco confiables, Iga Ayaka y Maikenta en realidad habían seguido sus órdenes. Su llegada había aliviado algo de la presión sobre Kei. Muchos ninjas de Iwa se habían vuelto para enfrentarlos en su lugar. Esta batalla fue mucho más dura de lo que anticipó. No era que estos ninjas de Iwa fueran invencibles, aunque eran poderosos, sino que enfrentarse a múltiples oponentes sincronizados lo estaba desgastando rápidamente. Sin usar el Sharingan, Kei no tuvo más remedio que confiar en el taijutsu básico y los instintos del campo de batalla. Afortunadamente, Minato Namikaze debería llegar pronto, y con su velocidad, estaría aquí en un instante. Al mismo tiempo, Kakashi parecía haberse recuperado un poco. Con Kei atrayendo la mayor parte de la atención y los ataques, Kakashi se había ganado unos preciosos minutos de descanso. No fue suficiente para restaurar mucho chakra, pero lo ayudó a estabilizar su respiración y despejar su mente. Pronto, Kakashi estaba de vuelta en la refriega, lanzándose a la batalla de nuevo. Eso le dio a Kei unos momentos de respiro. Luchar contra tantos ninjas de Iwa a la vez estaba pasando factura. Muévete más rápido, murmuró Kei, espalda con Kakashi. No estamos en buena forma.
No te quedes atascado aquí, tenemos refuerzos a solo unos kilómetros de distancia. Avanzamos, ¿entendido? Entendido, respondió Kakashi en voz baja. ¿De qué unidad eres, de todos modos? ¿Por qué estás aquí? Te lo explicaré más tarde, respondió Kei, escaneando el campo de batalla. Lado derecho. Iga Ayaka está allí. Nos reagrupamos y abrimos paso juntos. Entendido, respondió Kakashi secamente. Ahora no era el momento para preguntas. Tan pronto como Kakashi terminó de hablar, Kei corrió hacia un ninja de Iwa, chocando espadas una vez más. Kakashi tardó más en reaccionar, su cuerpo aún estaba desgastado y dolorido, pero no dejó que eso lo detuviera. A pesar de estar cubierto de heridas, luchó con una tenacidad brutal. Incluso logró ayudar a Kei con un ataque furtivo bien sincronizado, lo que le permitió a Kei cortar limpiamente la garganta del enemigo. Desafortunadamente, los ninjas de Iwa estaban lejos de estar quebrados. Su voluntad de luchar era aterradora. ¿Funcionan con algo como voluntad de piedra o lo que sea? Se preguntó Kei, molesto. Notó algo más inquietante. Los ninjas de Iwa habían comenzado a luchar de manera más agresiva, sin contenerse más. Debían haber acordado algún tipo de señal silenciosa, decidiendo ir con todo. Kei estaba siendo abrumado rápidamente, pero Kakashi estaba en peor forma. Sus extremidades se estaban volviendo pesadas, su visión comenzaba a nublarse. La pérdida de sangre estaba pasando factura y su fuerza se desvanecía rápidamente. Maldita sea, estos tipos nos están acorralando. Kei maldijo internamente. Luego vio a un ninja de Iwa acercándose sigilosamente a Kakashi por detrás. Su mente corría. Esquivando un golpe entrante, Kei rápidamente sacó un puñado de bombas de humo y las arrojó hacia la posición de Kakashi. Una densa nube explotó en el aire. Kei desapareció con un parpadeo corporal, reapareciendo en el humo justo a tiempo. Frente al ninja de Iwa que había apuntado a Kakashi, los ojos de Kei se abrieron de golpe. Sharingan activado. A pesar de que su oponente se movía a la velocidad del rayo, en la visión mejorada por el Sharingan de Kei, parecía que el hombre se movía a través de Melasa. Con un ligero giro de su cuerpo, Kei esquivó y luego empujó a Kakashi fuera del camino. Los dos evitaron por poco el golpe mortal del enemigo. En esa fracción de segundo, Kei agarró la muñeca del ninja de Iwa y, con la misma rapidez, desactivó su Sharingan. Kakashi golpeó el suelo con fuerza por el empujón, pero rápidamente se puso de pie. Su ojo derecho no podía atravesar el humo, pero su ojo izquierdo Sharingan podía ver claramente. Y lo que vio lo dejó boquiabierto. Kei, sin que nadie se diera cuenta, se había transformado en el ninja de Iwa, y luego envió al verdadero enemigo a volar con una patada sólida. Un segundo después, Kei, ahora disfrazado como el ninja de Iwa, se retiró hacia dos enemigos cercanos, mezclándose con una mímica perfecta. Kakashi estaba atónito. Espera, ¿puedes usar el jutsu de transformación así? Pero Kei no iba a detenerse y explicar. El ninja de Iwa al que había pateado no se había dado cuenta de que sus aliados estaban detrás de él. Giró la cabeza solo por un momento e inmediatamente fue empalado en el corazón por un kunai. Su cuerpo volvió a la normalidad mientras caía, con la boca ligeramente abierta, tratando de hablar, solo para morir antes de pronunciar una palabra. Kei no perdió tiempo. Mientras los dos ninjas de Iwa pensaban que su camarada regresaba, sacó dos kunai y los clavó en sus pechos. No hubo resistencia. No habían sospechado nada. Lástima que Kei no pudiera ver sus caras. Imaginó que debían haber parecido absolutamente atónitos. Pero antes de que pudiera sentir alguna satisfacción, la expresión de Kei se puso rígida. Un destello amarillo cegador apareció ante él. Un kunai, cortando el aire con precisión mortal, cortó directamente hacia su garganta. Mierda. Kei se congeló. La cagué totalmente. Capítulo 16. Una ganancia extraordinaria. Yo, morí. Uchiha Kei sintió un dolor de cabeza terrible. Pero tan pronto como sintió el regreso de su sentido del tacto, se dio cuenta inmediatamente de una cosa. No estaba muerto. Aliviado, Kei exhaló. Si realmente hubiera muerto en ese momento, podría haber pasado a la historia como el transmigrador más patético de todos los tiempos. Aún así, algo no estaba del todo bien. Le dolían los ojos y sentía el cuerpo adolorido por todas partes. ¿Estás despierto? Una voz suave llegó a los oídos de Kei. Llevaba un trasfondo sutil de culpa. Levantando ligeramente su pesada cabeza, Kei se estremeció involuntariamente en el momento en que vio al orador. Después de todo, era esta misma persona la que acababa de darle una experiencia cercana a la muerte.
Sin embargo, ahora, la expresión de ese hombre era tranquila y amigable, irradiando una calidez natural que lo hacía agradable sin esfuerzo. Era Minato Namikaze. Sí. Kei se frotó las sienes palpitantes y miró a su alrededor. Parece que estamos a salvo ahora. Sí. Realmente lamento lo que sucedió antes. Minato se rascó el cabello rubio, un poco incómodo. Las cosas eran caóticas en ese momento, y no tenía el lujo de hacer distinciones. Olvídalo. Fue solo un mal momento. Kei negó con la cabeza. No quería detenerse en eso. A veces, cuando la suerte se acaba, incluso beber agua podría hacerte atragantar. Y Kei claramente había sacado la pajita corta esta vez. Se volvió para mirar a Kakashi, que todavía estaba inconsciente. Rin, por otro lado, se había despertado y estaba cerca, mirando las estrellas en silencio. Un poco más lejos, Yamanaka Masato estaba organizando a los shinobis sobrevivientes de Konoha, estableciendo una guardia y atendiendo a los heridos. Kei notó que entre el grupo que había ayudado a salvar, solo quedaban unos 10 shinobis, sin contar su propio escuadrón. Esta fue una gran pérdida, murmuró Kei por lo bajo. Ciertamente. Pero afortunadamente, todos los ninjas de Iwa fueron eliminados. No hemos sido expuestos. Minato asintió, aunque su expresión se volvió seria mientras miraba a Kei. Gracias por salvarlos. Y por salvar a Kakashi. Si no fuera por ti, su destino. Solo hice lo que tenía que hacer para completar la misión. Kei lo interrumpió, claramente incómodo con los elogios. Hizo un gesto con la mano. No hablemos de eso. Solo estaba haciendo mi trabajo. Entiendo. Minato le dirigió a Kei una mirada pensativa, luego sonrió. Aún así, me aseguraré de informar tus contribuciones. No habrá ningún problema. Y felicidades, Kei, finalmente has despertado tu Sharingan. Al escuchar a Minato llamarlo por su nombre con ese nivel de familiaridad, Kei finalmente se relajó un poco. Cualesquiera que fueran sus verdaderos motivos, era suficiente si Minato, el futuro cuarto Hokage, veía lo que quería que viera. Eso, en sí mismo, era una victoria. En cuanto al Sharingan. Kei simplemente sonrió y no dijo nada. Toda esta terrible experiencia le había dado mucho más de lo que esperaba. El peso sobre sus hombros se sentía notablemente más ligero ahora. Fue, sin duda, una ganancia inesperada pero masiva. Cuando Kakashi comenzó a moverse, Kei se excusó en silencio. El maestro y el estudiante probablemente tenían cosas de qué hablar, y Kei no tenía intención de quedarse para una conversación sobre el nuevo Sharingan de Kakashi. Ni él ni Minato lo mencionaron, eligiendo ignorar en silencio al elefante en la habitación, por ahora. Lo que sucediera a continuación, se lo dejarían a los altos mandos de la aldea para que lo manejaran. Después de todo, ninguno de los dos tenía mucha influencia. ¿Estás vivo? Cuando Kei finalmente encontró a Ayaka y Kenta, Ayaka lo saludó con su tono habitual y antipático. Pensé con seguridad que estabas acabado. Como se esperaba de nuestro capitán, sonrió Kenta, sonando genuinamente impresionado. Derribar a tantos ninjas de Iwa y sobrevivir a un choque con el destello amarillo, irreal. Ustedes dos probablemente esperaban que estuviera muerto, respondió Kei mientras se sentaba casualmente. De esa manera, su misión habría terminado. Espera, no, todavía había muchos otros ninjas alrededor. Ustedes tampoco habrían escapado. Pero lamento decepcionarlos, estoy muy vivo. HMPH. Ayaka resopló, aunque su expresión cambió rápidamente mientras fruncía el ceño. Espera, ¿despertaste tu Sharingan? De lo contrario, no hay forma de que pudieras haber esquivado un ataque de Minato-senpai. Kenta también miró a Kei, desconcertado. A estas alturas, Kei no veía ninguna razón para ocultarlo. Cerró lentamente los ojos y, cuando se abrieron de nuevo, brillaron de color carmesí. Su Sharingan completamente despierto giraba suavemente con 3 tomoe en cada ojo. Mirando hacia atrás, Kei se dio cuenta de que definitivamente se había excedido. ¿Hacer una maniobra tan arriesgada sabiendo que Minato podría aparecer en cualquier momento? Eso era casi suicida. Pero en el calor de la batalla, Kei no tuvo tiempo para pensar. Su suerte simplemente apestaba. De todos los momentos, Minato tuvo que regresar justo entonces. Mientras el kunai se acercaba rápidamente, Kei mordió con fuerza. En ese momento de vida o muerte, inmediatamente dejó caer su jutsu de transformación y liberó su Sharingan. Ya no había lugar para el secreto. La vida estaba en juego. Al menos, el Sharingan le permitió ver los movimientos de Minato. Pero para su consternación, se encontró con el mismo problema que Sasuke Uchiha enfrentaría años después. Podía ver el ataque, pero su cuerpo simplemente no podía reaccionar a tiempo.
Minato era demasiado rápido. Entró parpadeando con el dios trueno volador, seguido instantáneamente por un Shunshin, cerrando la distancia en un instante. Su kunai apuntaba con una precisión y gracia aterradoras. Era un nivel de ejecución perfecta que Kei ni siquiera podía imaginar lograr. Cuando el kunai se acercó a su garganta, Kei se llenó de pavor. ¿Es esto? ¿Es aquí donde muero? ¡No! Me niego. Había sobrevivido a tantas batallas. ¿Por qué morir ahora, a manos de un aliado, nada menos? Impulsado por una oleada de miedo y desafío, Kei hizo un movimiento audaz. Si muero aquí, me llevo al futuro cuarto Hokage conmigo. Con un giro de muñeca, invirtió el agarre de su kunai y lo empujó con todas sus fuerzas hacia el pecho de Minato. Y entonces, el tiempo pareció congelarse. Minato colgaba inmóvil en el aire, completamente quieto. Su expresión era tranquila, concentrada. Todo lo demás, todos los demás, se habían congelado también. Excepto Kei. Y en ese momento, su Sharingan comenzó a cambiar. Los tres Tomoe giraron rápidamente, fusionándose en una nueva forma. Un Manheki brillante y giratorio se formó lentamente en sus ojos. Capítulo 17. El cobarde que teme a la muerte. En un extraño giro del destino, Uchiha Kei encontró una bendición disfrazada. Ni en sus sueños más locos esperó despertar el Manheki Sharingan de tal manera. Su patrón de Manheki era algo completamente inédito. Con forma de diamante triangular, distinto y único. Kei siempre se había preguntado qué tipo de detonante emocional le permitiría finalmente romper ese muro invisible, ese umbral que se interponía entre él y el siguiente nivel. ¿Qué haría falta para despertar verdaderamente sus ojos? En este mundo, Kei sí tenía familia. Pero la verdad era que nunca había formado lazos emocionales profundos con ellos. Reconstruir lazos como un alma reencarnada, especialmente una que provenía de un mundo diferente y más maduro, era mucho más fácil de decir que de hacer. Para Kei, simplemente nunca sucedió. Tampoco tenía amigos cercanos. Después de todo, entró a la Academia Ninja a los 5 años, demasiado maduro y distante para conectarse con un grupo de niños. Para cuando tenía 7 años, se había graduado y fue enviado directamente al campo de batalla. Incluso si hubiera querido formar conexiones significativas, la guerra le robó la oportunidad. El campo de batalla sí dejó un impacto en Kei. Ya fuera ver morir a camaradas o ver caer a enemigos, al principio se sintió conmocionado, profundamente perturbado. Pero esa incomodidad se desvaneció rápidamente. Con el tiempo, Kei aprendió a reprimir esos sentimientos, a enfrentar la muerte con una conducta tranquila e indiferente. Un niño sin casi lazos, que podía permanecer emocionalmente distante incluso en medio de la muerte, había logrado evolucionar su Sharingan a 3 Tomoe a través de pura voluntad y entrenamiento basado en ilusiones. Eso por sí solo era impresionante. Pero la falta de lazos tenía un precio. Significaba que Kei tocaba un techo. A pesar de despertar el Sharingan de 3 Tomoe a los 10 años, a la edad de 13 apenas había progresado. Había logrado algo, pero seguía atrapado detrás de ese muro. Hasta ahora. Frente a una amenaza de vida o muerte de Minato Namikaze, el corazón habitualmente tranquilo de Kei se sumió en el caos. Pánico, resistencia, la abrumadora voluntad de sobrevivir. Todo surgió dentro de él. Y de alguna manera, ese deseo primitivo de no morir desencadenó el despertar del mismo poder que había anhelado. El Manheki Sharingan. Desde el momento en que Kei llegó a este mundo y se enteró de su linaje Uchiha, siempre había estado esperando y planeando este momento. Ahora, por fin, había florecido. Honestamente, es un poco vergonzoso, todos los demás desbloquean su Manheki matando a alguien que aman. Yo desperté el mío porque no quería morir. Qué patético, después de mostrar brevemente su Sharingan de 3 Tomoe, en lugar del Manheki, a Ayaka Yugaima y Kenta, dejándolos a ambos en un silencio atónito, Kei cerró los ojos y se frotó las sienes, cavilando en silencio. Para empeorar las cosas, las habilidades de su Manheki eran extrañas. Ni Kamui, ni Tsukuyomi, ni Amaterasu. Nada familiar. Solo poderes extraños y desconocidos. Las habilidades del Manheki nacen de las emociones más profundas del usuario, moldeadas por lo que hay en su corazón. Y Kei, acorralado y desesperado, solo tenía un pensamiento en su mente. Si tan solo fuera más rápido, si tan solo él fuera más lento, si tan solo el tiempo pudiera detenerse, solo por un segundo, para que pudiera esquivar. Y de alguna manera, ese deseo fue concedido. Las habilidades del Manheki de Kei se basaban en el tiempo. Su ojo izquierdo. Salto temporal, Chrono Leap, la capacidad de acelerar el tiempo, ya sea para él mismo o para un enemigo. Su ojo derecho.
Deriva temporal, Chrono Drift, la capacidad de ralentizar el tiempo, nuevamente apuntando a sí mismo o a otros. Y cuando se usaban juntos. Su técnica de doble ojo. Congelación temporal, Chrono Freeze, el poder de pausar el tiempo por completo. Era aterrador. Si esa habilidad funcionaba en cualquiera, Kei sería básicamente un arma nuclear ambulante. Pero según la retroalimentación de sus ojos, eso era solo una ilusión. La efectividad de congelación temporal dependía tanto del chakra Mangekyou de Kei como de la fuerza del objetivo. Cuanto más tiempo se pausaba, más chakra drenaba. Cuanto más fuerte era el oponente, mayor era el costo de energía. ¡Qué estafa!, se quejó Kei internamente. A menos que tuviera vastas reservas de chakra, tendría suerte de congelar el tiempo incluso por un segundo o dos, después de lo cual estaría completamente agotado. Su reciente desmayo era prueba de ello. Había usado congelación temporal para detener a Minato, esquivó el ataque, pero se desmayó justo después. Ni siquiera se defendió. Así que por ahora, la habilidad se sentía más como un movimiento kamikaze, una apuesta desesperada con alto riesgo y uso limitado. Y eso no era todo. Su salto temporal y deriva temporal tampoco estaban completos. Según sus ojos, el potencial completo de salto temporal permitiría a alguien experimentar toda su vida en una fracción de segundo, una simulación horriblemente real que podría destrozar completamente a una persona. Deriva temporal, en su forma final, permitiría una reversión real del tiempo. Desafortunadamente, ninguno de ellos está completamente desbloqueado. E incluso sus formas actuales consumen una cantidad increíble de chakra, suspiró Kei. Pero entonces un pensamiento extraño lo golpeó. ¿Por qué estas habilidades se sienten tan familiares? Frunciendo el ceño, pensó mucho. Y luego se dio cuenta. Espera un segundo. Acelerar. Ralentizar. Pausar. Eso es solo un reproductor multimedia. Con las versiones completas, literalmente podría rebobinar y recorrer el tiempo como si arrastrara un control deslizante de línea de tiempo. Tienes que estar bromeando, murmuró, llevándose la mano a la cara. Todo este esfuerzo, toda esta espera, y terminó con un modo de reproductor Mangekyou con exceso de poder, pero que agota la batería. Claro, era poderoso, pero en este momento, completamente impráctico. Peor aún, sabía que despertar el Mangekyou no lo hacía invencible. En este mundo, el Mangekyou era solo un punto de vista más alto, no un destino final. Personas como los líderes de la aldea, incluso Dance, tenían muchas formas de manejar a los usuarios de Mangekyou. En este momento, todo lo que Kei había ganado era una oportunidad, un poco más de espacio para sobrevivir. Pero si actuaba imprudentemente, sería aplastado. Ya fuera Dance, o alguien más, estaría acabado. Espera, ¿así es como despertaste tu Sharingan?, preguntó Ayaka de repente, insegura. ¿Y ya son 3 Tomoe? Algo así, suspiró Kei. Realmente no sé por qué. Quiero decir, ¿no despertó Obito el suyo con 2 Tomoe o algo así? No me digas, dijo Ayaka con una mirada extraña. ¿Todos los Uchiha necesitan casi morir para despertar sus ojos? ¿Es un trauma? ¿O simplemente instintos de supervivencia extremos? El rostro de Kei se crispó. ¿Qué te importa? Así que básicamente, lo desbloqueaste porque tenías miedo de morir. Qué risiblemente cobarde. Cállate. Capítulo 18. Buena suerte. La muerte de Uchiha Obito no detuvo el progreso de su misión. Las tareas asignadas por la aldea aún debían continuar, especialmente una tan crítica como esta. Esta misión podría potencialmente terminar la guerra antes, o al menos, podría detener toda la tercera gran guerra ninja. Uchiha Kei ya se había preparado mentalmente para ello. Además, él era el suplente designado para el equipo asignado a llevarla a cabo. En caso de bajas o eventos inesperados, el tercer Hokage había autorizado a Namikaze Minato para reclutar miembros de reemplazo y asignarles completar la misión. Estaba claro cuán seriamente consideraban esta operación los altos rangos de Konoha. Kei ni siquiera consideró la posibilidad de echarse atrás. Después de descansar bien durante la noche, se reagrupó rápidamente con su equipo y se preparó para partir. Esta vez, sin embargo, se sentía mucho más confiado. Ahora que tenía el Mangekyou Sharingan, un poder verdaderamente abrumador, ya no tenía miedo de revelar su Sharingan. A diferencia de antes, no tenía que esconderse en las sombras. Aunque todavía no se atrevía a usar todas sus habilidades, y su comprensión del Mangekyou era prácticamente nula, la mera presencia de tal poder le daba un terreno sólido sobre el que pararse. Revelar el Sharingan lo pondría en la lista negra de Konoha. ¿Y qué? En el peor de los casos, clavaría un kunai en su protector de frente. Veamos quién se pone más nervioso entonces.
Aún así, no puedo volverme engreído. El Mangeki es solo el comienzo. Ni siquiera he despertado el Susanoo todavía, y todavía no estoy familiarizado con mis técnicas oculares. Necesito estudiar esto más cuidadosamente. Kei mantuvo la cabeza despejada. No dejó que el poder se le subiera a la cabeza. No era como Itachi Uchiha, que se esforzaba independientemente del costo que tuviera. Y ciertamente no era como Sasuke, que podía quemar imprudentemente su vista y simplemente cambiar los ojos de su hermano cuando fuera necesario. Kei no tenía hermano a quien recurrir. El Mangeki eterno ni siquiera estaba en el panorama, al menos por ahora. Pero tampoco estaba desanimado. Ya había dado el paso más difícil. Con esta base, podía esperar su momento y prepararse para lo que vendría. Después de empacar, Kei llamó a Ayaka y Kenta para dirigirse al campamento de Namikaze Minato. A estas alturas, Minato claramente se había convertido en el comandante principal de todos los shinobis en su área. Incluso los ninjas veteranos como Yamanaka Masato no tenían objeciones. Tan pronto como todos se reunieron, Minato fue directo al grano. Esta es la situación. Eliminamos a un gran grupo de ninjas de Iwa en nuestra última escaramuza. Eso seguramente llamará su atención. Así que necesitamos movernos más rápido. Yamanaka-san, le asigno la tarea de atraer la atención del enemigo. Cree distracciones y gánenos algo de tiempo. Entendido, capitán Namikaze. Masato asintió con calma, sin mostrar vacilación ni desacuerdo. Kei-kun, por favor quédate atrás. Justo cuando Kei estaba a punto de seguir al equipo de Masato, Minato lo llamó de repente. Tengo una nueva misión para ustedes tres. ¿Una nueva misión? Kei parpadeó sorprendido, mientras Ayaka y Kenta intercambiaban miradas de preocupación. No hacía falta ser un genio para adivinar. Si todos los demás estaban siendo enviados fuera y su equipo se mantenía atrás, probablemente significaba que se les estaba dando una tarea más difícil. Los tres comenzaron a procesar la situación rápidamente. No pasó mucho tiempo para que sus corazones se hundieran. El equipo de Minato estaba compuesto originalmente por 4 personas, pero en la actualidad, solo quedaban 3 activas. Con las líneas del frente tensas, y Minato poseyendo la técnica del dios trueno volador, podía teletransportarse entre ubicaciones a voluntad. No hacer un uso completo de esa habilidad sería un desperdicio. Esto también les permitió presentar una ilusión estratégica. Hacer que pareciera que Minato estaba estacionado únicamente en las líneas del frente, evitando que los ninjas de Iwa sospecharan algún movimiento en su retaguardia. Ahora, con un miembro del equipo perdido, los 3 restantes deberían haber continuado la misión. Pero las circunstancias habían cambiado. El equipo de Kei había rescatado recientemente a un gran número de shinobis de Konoha. Esto redujo drásticamente la carga sobre las unidades de señuelo encargadas de distraer al enemigo. ¿Y esos ninjas rescatados? Ahora podrían servir como reservas. Con suficiente mano de obra, ya no había necesidad de que Kakashi y Rin completaran la misión solos. Este cambio permitió a Minato concentrarse en suprimir a los ninjas de Iwa en el frente, al tiempo que aseguraba que la misión detrás de las líneas enemigas transcurriera sin problemas. En cuanto a por qué se eligió al equipo de Kei, la razón era obvia. Con miembros de los Uchiha y Ryuga, 2 poderosos clanes de Jutsu, y una considerable experiencia en combate, su escuadrón era una opción ideal. Sin mencionar que Kei era compañero de clase de Kakashi, y Ayaka y Kenta eran solo 1 o 2 años mayores. Lo suficientemente cercanos en edad para comunicarse fácilmente. Esa familiaridad, junto con sus técnicas oculares, los hacía perfectos para el trabajo. Los 3 rápidamente juntaron todo esto, y por un momento, sus expresiones cambiaron sutilmente. Curiosamente, se sintieron aliviados. Considerando todo, esta misión podría ser la más segura disponible. El escuadrón de señuelo original ahora era mucho más grande, y tenían a Minato, una fuerza abrumadora, listo para ayudar en cualquier momento. Comparado con correr tratando de atraer el fuego enemigo sin refuerzos, este era definitivamente el mejor trato. Claro, todavía era peligroso. Pero al menos esta vez, tenían seguro. Ayaka y Kenta miraron a Kei. Si no hubiera despertado convenientemente su Sharingan en el momento adecuado, esta oportunidad nunca podría haber llegado a ellos. Por supuesto, también existía la posibilidad de que su equipo se hubiera dividido, pero eso no era ideal. Escuadrones desconocidos reunidos con poca antelación. Esa era solo una receta para el desastre en una zona de guerra. Como se esperaba, Minato habló de nuevo. Les asigno una misión de alto secreto. Esta tarea es de suma importancia. Podría determinar el resultado completo de la guerra. Necesito requisar su escuadrón para ello. ¿Alguna objeción? Ninguna. Los 3 respondieron al unísono. Bien.
Minato asintió con aprobación. Su tono luego se volvió serio. Esta misión es altamente peligrosa. Kei-kun, dado que tu equipo todavía está intacto, te asigno como líder del escuadrón. Ahora, escuchen atentamente mientras explico los detalles. Yo, el líder del escuadrón. Kei estaba un poco desconcertado pero asintió rápidamente. Entendido. Estoy escuchando. Capítulo 19. Yo seré el cebo a veces, la buena fortuna llega sin previo aviso, al igual que cuando Uchiha Kei despertó por primera vez su Mangekyou Sharingan. En ese entonces, lo había tomado completamente por sorpresa. Y ahora, lo mismo podría decirse de su situación actual. Gracias a una serie de decisiones inteligentes y planes bien ejecutados, Kei no solo se ganó la aprobación de Minato Namikaze, sino que también aseguró un lugar en su equipo. Este no era cualquier equipo, era la clave para la supervivencia. Kei recordaba vívidamente esa escena icónica de la historia original, donde Kakashi estaba solo frente al puente Kanabi colapsado, su silueta impregnada de soledad. También recordaba a Minato llegando después, mirando desde lejos. Ese momento había dejado una profunda impresión en Kei. Lo que esa escena le dijo fue crucial. Al final, Minato se uniría personalmente a la misión, asegurando su éxito. Con el futuro cuarto Hokage como parte del equipo, Kei sintió una sensación de seguridad que superaba con creces cualquier cosa que Yuga Ayaka o Imai Kenta pudieran haber imaginado. Por supuesto, la presencia de Minato no significaba seguridad completa. Aún encontrarían mucho peligro y problemas en el camino. Pero ahora, a Kei se le había otorgado el mando temporal del equipo, una ventaja invaluable. Con este rol, podía tomar decisiones que priorizaran la seguridad y la eficiencia, aumentando significativamente sus posibilidades de éxito. Más importante aún, incluso sin poseer uno de los kunai marcados de Minato, Kei ahora tenía la autoridad para convocarlo a la acción. Como shinobi, Kakashi no tenía más remedio que seguir sus órdenes. Si no lo hacía, ni siquiera ser el hijo del colmillo blanco o el estudiante de Minato lo salvaría de una acción disciplinaria. ¿Por qué se le había dado el mando a Kei en primer lugar? No le tomó mucho tiempo darse cuenta. Además de la razón de Minato de formar un equipo completo, probablemente era una medida para mantener a Kakashi bajo control. A pesar de la guía de Minato, el estado mental de Kakashi era frágil. Podía actuar fácilmente o desobedecer órdenes. Tener a Kei, un compañero Uchiha y alguien que había salvado tanto a Kakashi como a Rin, a cargo podría aliviar el abrumador sentimiento de culpa de Kakashi y ayudar a estabilizarlo. Con esa mezcla de gratitud y el estatus de Kei, Kakashi sería mucho menos propenso a resistirse. Y de hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Kakashi no mostró signos de protesta cuando se dieron las órdenes. Su misión resultó ser tal como Kei había predicho, lo que hizo que tanto Yuga Ayaka como Imai Kenta lo miraran con asombro. Este tipo había anticipado todo desde el principio, orquestándolo todo para que terminaran en la posición más segura. Era impresionante, y, sinceramente, un poco aterrador. Si Kei hubiera sabido lo que estaban pensando, podría haber bromeado. ¿Ustedes saben quién es Demiurge? Con el equipo de Kei manejando la infiltración, Minato partió hacia el frente, probablemente creyendo que sus habilidades eran más necesarias allí. Kei tomó el mando del escuadrón sin ningún ajuste. Ya estaba familiarizado con las capacidades de todos. La fuerza de Kakashi era innegable. Rin se especializaba en ninjutsu médico, y aunque Kei no esperaba que contribuyera mucho ofensivamente, era un apoyo esencial. Kei asignó a Imai Kenta para protegerla. Por mucho que Kei quisiera tomar ese papel él mismo, sabía que sería necesario en el frente. El taijutsu y las habilidades sensoriales de Kenta lo convertían en una opción sólida. Aún así, Kei tenía un mal presentimiento. Una vez que el enemigo se diera cuenta de que tenían un médico, Kenta podría convertirse en el miembro más atacado del equipo. Los 5 viajaron rápidamente a través del bosque, encontrando su justa parte de ninjas de Iwa. Afortunadamente, gracias al Byakugan de Ayaka, siempre detectaban al enemigo desde kilómetros de distancia. Además de eso, los escuadrones de señuelo liderados por Yamanaka Masato habían estado haciendo un trabajo fenomenal, atrayendo la atención lejos del grupo de Kei. Como resultado, estaban teniendo la experiencia de infiltración más fluida desde que comenzó la misión. Pero después de unos días, la presión comenzó a aumentar. Aunque Iwa no tenía grandes fuerzas estacionadas en la retaguardia, el Byakugan de Ayaka reveló que casi todas las rutas posibles que podían tomar estaban bloqueadas. Peor aún, incluso los caminos aparentemente abiertos estaban plagados de trampas.
Solo una trampa, un sello explosivo oculto en un libro, era suficiente para aniquilarlos 1000 veces. Esto no está funcionando, pensó Kei en silencio mientras se sentaba en una cueva oculta, escondiéndose de las patrullas. No esperaba que la defensa trasera del enemigo fuera tan estricta. Tal vez nuestro asalto anterior al campo de prisioneros y la desaparición de algunos escuadrones los alertaron. Yuga Ayaka se sentó a su lado, con voz tranquila. ¿Y ahora qué? Si bien es cierto que su guardia trasera no es grande, por sus firmas de chakra, definitivamente no son fáciles de vencer. Kei la miró de reojo. Gracias por la información útil, capitana obvia. Si fueran fáciles de vencer, Konoha ya se habría encargado de ellos. No estarían atrapados en este lío. Sin una mejor opción, Kei se dio cuenta de que podrían tener que ir con un asalto directo, algo que había querido evitar a toda costa. ¿Quién sabía qué había sido de los equipos de señuelo a estas alturas? No podían permitirse esperar. ¿Puedes decir a qué unidad pertenecen? Preguntó Kei, frotándose la barbilla pensativo. Estás bromeando, ¿verdad? Ayaka le lanzó una mirada como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sería mejor capturar a uno e interrogarlo. ¿No eres un Uchiha ahora? Usa ese Sharingan. Antes de que Kei pudiera responder, Kakashi habló de repente. Capitán, creo que deberíamos dirigirnos hacia el área con menos enemigos. Kei y Ayaka fruncieron el ceño tan pronto como habló. El rostro de Kakashi estaba tan tranquilo como siempre. Sé que es probable que sea una trampa. Si nos mostramos, podríamos atraer a más ninjas de Iwa. Pero. Entonces, ¿por qué sugerirlo? Preguntó Kei, desconcertado. ¿Ha perdido la cabeza? Porque iré solo, dijo Kakashi rotundamente, poniéndose de pie. Usaré un clon de sombra. Tal como ustedes jugaron al señuelo antes, esta vez, yo seré el Sebo. Capítulo 20. Comprensión, Kakashi como Sebo. Uchiha Kei frunció el ceño. Esta, era en realidad una idea bastante buena. El nombre de Kakashi era bien conocido, y su fuerza no debía subestimarse. Usar su chakra para crear clones de sombra y atraer al enemigo no era una tarea difícil para él. Entonces, si Kakashi iba como Sebo y lograba atraer la atención de los ninjas de Iwa, probablemente reforzarían el área. Con la ayuda de Yuga Ayaka, podrían explotar una debilidad en sus defensas y abrirse paso hasta el puente Kanabi, idealmente, antes de que Kakashi fuera capturado o asesinado. Pero el riesgo era inmenso. Esto era esencialmente una misión suicida. Las probabilidades de sobrevivir eran casi nulas. Kei miró seriamente a Kakashi. Por un momento, se dio cuenta de que realmente no podía compararse con él. El tipo de fortaleza mental que poseía Kakashi, Kei no la tenía. Al principio, Kei realmente no había entendido a qué se refería la gente de este mundo con capacidad Okiri. Era algo que se mencionaba a menudo en las primeras etapas de Naruto, pero que rara vez se mencionaba después. Ahora, sin embargo, estaba empezando a entenderlo. No se trataba solo de fuerza. Era espíritu. Determinación. La pura voluntad de soportar una carga. Tomen a Minato Namikaze, por ejemplo, el futuro cuarto Hokage. Selló al 9 colas dentro de su hijo recién nacido. Con su intelecto, no previó las dificultades que enfrentaría Naruto. Tal vez no tenía otra opción. Él y Kushina estaban muriendo, y Naruto, como Uzumaki, tenía el cuerpo ideal para ello. Pero ¿y si no fuera solo necesidad? ¿Y si todo fuera parte de un plan? ¿Un movimiento final antes de la muerte? Si eso fuera cierto, entonces sellar al zorro dentro de Naruto no fue solo para proteger a la aldea, sino también para forjar el destino de su hijo. Para dejar un legado de supervivencia y fuerza. Es un poco una teoría de conspiración, pero en este mundo, Kei se había acostumbrado a tales cosas. Aún así, si hablamos de Kiri, entonces la capacidad de Itachi Uchiha era quizás la más aterradora de todas. Por el bien de Konoha, colaboró con el ambicioso Danse e incluso con el sombrío Akatsuki, cuya lealtad era turbia en el mejor de los casos. Para proteger a su hermano menor y preservar el linaje Uchiha, abandonó a un clan condenado al fracaso en su intento de golpe de estado. Incluso mató a sus padres con sus propias manos y soportó el odio de toda una aldea. Para asegurar el crecimiento de Sasuke, atormentó y traumatizó constantemente a su amado hermano, convirtiéndolo en un recipiente de odio. Y al hacerlo, le dio a Sasuke la determinación de algún día matarlo y despertar el Mangekyou Sharingan. Observó, sin emociones, cómo Sasuke corría hacia Orochimaru, sabiendo muy bien que su hermano estaba jugando con la muerte. Itachi predijo el remordimiento y la desesperación de Sasuke después de enterarse de la verdad, pero aún así eligió llevar todo el dolor y las mentiras a su tumba.
Incluso plantó el Kotoamatsukami de Shisui junto a Naruto, usándolo como un seguro en caso de que Sasuke cayera en la oscuridad. Incrustó a Amaterasu en el ojo de Sasuke, preparándose para cualquier amenaza futura. Si no fuera por el caos que trajo Obito y una serie de coincidencias, el plan de Itachi podría haberse llevado a cabo sin problemas. Fue impecable. Como compañero Uchiha, Kei encontraba a Itachi exasperante. Incluso se preguntaba si el hombre estaba loco. Pero Kei no pudo evitar admirar ese tipo de crueldad. Comparado con él, Kei todavía se sentía como una persona. Itachi. Él había trascendido eso. Y ahora, incluso Kakashi estaba mostrando una especie de Kiri. Una que le permitió enfrentar la muerte de frente por la misión. Tal vez fue por la aldea. Tal vez fue expiación. Pero fue poderoso. Y sacudió a Kei, solo un poco. Cayó en silencio, sopesando la viabilidad del plan. Mientras tanto, Kakashi se acercó y presionó uno de los kunai especiales de Minato en la mano de Kei. Sensei dijo que usara esto en caso de emergencia. Las líneas del frente son, bueno, lo entenderás. Te dejo a Rin, dijo Kakashi rotundamente. No dejes que le pase nada. Cuento contigo, Kei. No, Kakashi. Por favor, no. Rin, habiéndose recuperado de la conmoción, gritó histéricamente. Lo siento, Rin, respondió Kakashi, tranquilo y sereno. Tengo un deber que cumplir. Puede que ya no pueda protegerte, pero debes vivir. Esa es mi última petición. Entiendo, Kakashi. Kei tomó el kunai y asintió. La protegeré. Y si es necesario, usaré esto para que Minato-sensei la evacúe. Tal vez fue la promesa de Kei, pero Kakashi esbozó una pequeña sonrisa, solo una pizca, luego se giró y salió de la cueva. Gracias al reconocimiento de Ayaka, ya conocían la dirección con la guardia más ligera. Incluso si Kakashi sospechaba que era una trampa, iría de todos modos. Kei observó su figura alejándose, luego miró el kunai en su mano, su expresión volviéndose distante. Kakashi se dirigía a su muerte. Si el plan funcionaba, genial. Si no, bueno, a Kei le agradaba Kakashi como personaje, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a morir por él. Lloraría su muerte, pero elegiría su propia vida sobre la de Kakashi cada vez. Aún así, algo se sentía mal. Si ellos podían pensar en esta estrategia, ¿por qué no los ninjas de Iwa? ¿Y si esto era exactamente lo que Iwa quería? ¿Y si había algo aún peor esperando? Con ese pensamiento, Kei tomó el mapa y lo estudió. Afortunadamente, había sido estudiante de artes liberales en su vida pasada, por lo que podía entender geografía. Pero después de unos minutos, levantó la vista con el rostro sombrío, sin pistas. El mapa era terrible. La mayoría de las rutas menores ni siquiera estaban etiquetadas correctamente. Finalmente, Kei apretó los dientes y tomó una decisión aterradora, una que incluso lo asustó a sí mismo. Todos, prepárense. Seguiremos a Kakashi. ¿Seguirlo? Tanto Ayaka como Kenta parecían atónitos. ¿Estás loco? Él fue a ser Sebo. Esa fue su decisión. ¿Quieres que ataquemos de frente ahora? ¿Eres tú la loca, o lo soy yo? Kei entrecerró los ojos y se burló. Si nosotros pudimos pensar en este plan, ¿no crees que Iwa también podría? No asuman que sus tácticas son tontas. Simplemente subestimaron la venganza de la nube y la determinación de Konoha. Nos dejaron ver esa brecha en sus líneas a propósito. Lo que significa que podrían haber adivinado nuestro próximo movimiento. Tengo un plan. ¿Un plan? ¿Te refieres a un plan suicida? Espetó Ayaka. ¿Quieres que te mate ahora? La voz de Kei se volvió helada. Tienes dos opciones. 1. Seguir órdenes. 2. Ve y únete a los miembros muertos de tu clan.